Hola chicas y chicos, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes para continuar con nuestro estudio acerca de los diversos temas que interesan a la ciencia psicológica. El día de hoy, ¿no? Nuevamente reencontramos ya por medio de esta clase asincrónica, ya para poder conocer algunos aspectos vinculados a un tema importante que nos permite tener herramientas para poder responder una pregunta de examen de admisión, ya cuando sea necesario. Es un tema que también nos permite entender un poco más cómo es que nos vamos apropiando y cómo vamos adquiriendo diversos tipos de conocimientos y de información, ¿ya? El tema que vamos a desarrollar, ya sin más retraso, el día de hoy, se denomina aprendizaje, ¿ya? Y condicionamientos, ¿ya? Vamos a recordar aquellos conceptos vinculados al aprendizaje, ¿ya? Y también vamos a conocer y vamos a recordar, ¿no? Más que conocer, vamos a recordar aquellas teorías que nos explican cómo vamos adquiriendo las diversas conductas que mostramos frente a determinados estímulos o en determinadas situaciones en nuestra realidad, en nuestra vida cotidiana incluso. Muy bien, entonces vamos a dar inicio ya a nuestra sesión virtual, en este caso número 5, ya en el que vamos a abordar este tema, ¿no? Que es el aprendizaje y, bueno, teorías que nos explican qué se aprende y cómo se aprende, ¿ok? Ahora, hablar del aprendizaje implica en un primer momento definirla como un cambio, ¿ya? El aprendizaje tiene diversas definiciones, hay varios teóricos, hay varias formas de entender el aprendizaje, hay varios enfoques que incluso vamos a mencionar luego, que tratan de establecer una definición, ¿no? Acerca de lo que implica este aspecto en el ser humano. Y bueno, hay algunos teóricos que consideran que el aprendizaje vendría a ser un cambio relativamente permanente o relativamente estable en la conducta, en las acciones que lleva a cabo el sujeto, o también en las representaciones mentales que resultan de la experiencia. ¿Ya? Podemos definir el aprendizaje entonces como aquella modificación o aquella variación en nuestro comportamiento que resulta de la experiencia. Ahora, pero también no solo se modifican o varían ya las acciones o los comportamientos, sino también las diversas representaciones mentales que llevamos a cabo día a día de acuerdo a nuestra edad, de acuerdo a nuestras cualidades, ¿ya? Ahora, esta definición de aprendizaje depende de la influencia que se tenga de dos enfoques ya muy importantes a nivel psicológico que se han interesado por estudiar el aprendizaje. Ya dentro de los enfoques que muestran un interés por estudiar este tema, encontramos al enfoque conductista, ¿ya? Y al enfoque cognitivista. Muy bien. El enfoque conductista, representado por los psicólogos John Watson o Frederick Skinner, definen al aprendizaje como un cambio relativamente estable en la conducta producto de la experiencia, ¿ya? El aprendizaje es un cambio en la conducta que resulta de la relación entre el sujeto y su medio, dice, ¿ya? Ahora, los conductistas sostienen que un sujeto aprende o evidencia un aprendizaje cuando lleva a cabo una conducta que antes no realizaba, ¿ya? Por ejemplo, Pepito, ¿ya? Antes no sabía escribir, no podía escribir su nombre, de pronto no podía escribir en una palabra, pero en cambio ahora sí escribe. ¿Ya? Ahora escribe su nombre, su apellido, su fecha de cumpleaños, escribe diversas palabras. Entonces, antes no escribía, ahora escribe. Ahí ha habido un cambio, ¿no? En su conducta. Ahora, para que se lleve a cabo esa conducta de escribir,
ha tenido que tener una serie de experiencias, ha tenido que pasar por todo un proceso de acciones, ¿no? que se ha ido llevando a cabo. ¿Ya? Entonces, es así como los conductistas definen el aprendizaje, como un cambio en la conducta observable. Para ellos el aprendizaje es externo, se puede ver, se puede verificar, se puede medir, ¿ya? Que resulta de la experiencia que tiene el sujeto. ¿Ya? Ahora, para explicar el aprendizaje, los psicólogos conductistas van a utilizar un modelo, un paradigma. ¿Ya? El paradigma estímulo-respuesta. ¿Ya? Es entendiendo el estímulo como cualquier hecho o evento de la realidad, ¿ya? Que desencadena respuestas o conductas en el sujeto. ¿Bien? Entonces, esa relación entre estímulos y respuestas explican el aprendizaje de conductas, ¿no? Según este enfoque. ¿Ya? Ahora, por otro lado, el enfoque cognitivista nos dice que el aprendizaje también es un cambio, ¿no? El aprendizaje involucra una modificación, pero a diferencia de los conductistas, los cognitivistas dicen que el cambio se da de manera interna. El cambio se da en la forma de procesar, de interpretar, de integrar, de sistematizar, de evaluar, de comprender la información. Entonces, para los cognitivistas, el aprendizaje es un proceso interno en el que se modifica el procesamiento de información y las estructuras mentales del sujeto, ¿ya? Entonces, el aprendizaje es un cambio interno de estructuras mentales, ¿ya? Y de formas de procesar la información. Ahora, al igual que los conductistas, los cognitivistas, los psicólogos cognitivistas, explican el aprendizaje en base a un paradigma, ¿ya? Ellos dicen que entre el estímulo, ¿ya? Que proviene del medio y la respuesta que lleva a cabo el sujeto, hay un organismo que se encarga de procesar la información. Hay un organismo que va a sistematizar, organizar, evaluar, comprender, analizar, reflexionar, etcétera. ¿Ya? La información, ¿no? La información que proviene del entorno. Muy bien. Entonces, cada uno de estos enfoques va a explicar de una u otra forma lo que vendría a ser el aprendizaje. Para los conductistas, un cambio en la conducta. Por lo tanto, el aprendizaje es observable. En cambio, para los cognitivistas, el aprendizaje es un cambio en las estructuras mentales. Por lo tanto, es inobservable. No podemos ver directamente si un sujeto ha aprendido o no ha aprendido. ¿Ya? Por ejemplo, digamos que para poder resolver un problema, antes no podías resolver un problema matemático, un problema de álgebra, de geometría, de trigonometría, ¿no? ¿Ya? Pero producto de la experiencia, ahora sí, ¿no? Sí puedes resolver muchos problemas de estas materias. Ahora, pero lo que se ha aprendido no se puede ver. Yo no puedo ver si has aprendido o no a resolver determinado tipo de problemas directamente. Podría inferir, ¿no? Podría concluir si has aprendido o no has aprendido al tomarte un examen, a evaluar tus respuestas, pero no puedo ver directamente tu aprendizaje, ¿no? Porque el aprendizaje se lleva a cabo de manera interna, subjetiva, ¿ya? Según estos psicólogos. ¿Bien? Ahora, hay teorías que explican el aprendizaje desde el punto de vista conductista y hay teorías que van a explicar el aprendizaje desde el punto de vista cognitivista, ya que por cierto es representado por los psicólogos David Ausubel, Jerome Brunner, ¿no? John Flavel, entre otros. ¿Ya? Entonces, las teorías que explican el aprendizaje en base al enfoque conductista, ¿ya? Vienen a ser los condicionamientos. Muy bien. Entonces, el enfoque conductista va a explicar el cambio de conductas en los sujetos, tanto humanos como animales, en base al paradigma estímulo-respuesta. Y las teorías que explican el aprendizaje desde este paradigma
son los condicionamientos. ¿Ya? Los condicionamientos, que son procedimientos por los cuales se adquiere, se mantiene o se elimina conductas en base a la relación entre estímulos y respuestas. ¿Ya? Ahora, hay varios condicionamientos, pero el día de hoy vamos a recordar dos condicionamientos muy importantes, ¿ya? Dos condicionamientos que han sido pregunta de examen de admisión y que hay un alto grado de probabilidad de que se vuelvan a dar. ¿Bien? Entonces, vamos a recordar ya aspectos vinculados a los condicionamientos. Vamos primero con el condicionamiento clásico, llamado también condicionamiento respondiente o condicionamiento pavloviano. Aunque el autor, ¿no?, o el representante de esta teoría lo define como la teoría de los reflejos condicionados. Dentro del condicionamiento clásico, la palabra condicionado significa aprendido, con experiencia. E incondicionado significa no aprendido, sin experiencia. Estos dos conceptos son importantes que los manejemos para poder comprender esta teoría, ¿ya? Ahora, el condicionamiento clásico es un mecanismo, dicen algunos teóricos, otros sostienen que es un procedimiento donde un estímulo previamente neutral o neutro adquiere la capacidad para provocar una respuesta a través de su asociación con un estímulo que ya provoca una respuesta similar o relacionada, ¿ya? Dicho en palabras más sencillas, el condicionamiento clásico es un procedimiento por el cual se adquieren, ¿ya?, respuestas involuntarias, ¿ya?, que el sujeto, sobre las que el sujeto no ejerce un control, debido a la asociación de estímulos, debido a la asociación entre un estímulo neutro, que no provoca ningún tipo de respuesta orgánica, con un estímulo incondicionado, que sí provoca una respuesta orgánica. Entonces, cuando se asocian, se aparean estos dos estímulos, va a llegar un momento en el que el estímulo neutro va a reemplazar al estímulo incondicionado y va a provocar una respuesta. Cuando eso ocurra, ya el estímulo que antes era neutro pasará a ser condicionado, ¿no? Antes no provocaba respuestas orgánicas, pero después de la asociación, ahora sí las provoca. Entonces, deja de ser neutro y se convierte en condicionado. ¿Ok? Ahora, la teoría del condicionamiento clásico fue propuesta por el psicólogo ruso, bueno, el fisiólogo, porque Pavlov no llegó a ser psicólogo, fue un fisiólogo ruso, ¿ya? Premio Nobel en medicina en el año 1904. Entonces no fue cualquier fisiólogo, o sea, fue un fisiólogo muy reconocido, ¿no?, por sus investigaciones, por sus estudios, por sus aportes, ¿ya? En diversos ámbitos, tanto a nivel de la fisiología como a nivel de la psicología. ¿Bien? Ahora, es importante que nosotros tengamos presente un conjunto de generalidades vinculadas al condicionamiento clásico, ¿ya? Partiendo por el principio por el cual se explica el aprendizaje. ¿Cómo se da el aprendizaje? Dice Pavlov, dice que se da porque asociamos, porque apareamos estímulos, ¿ya? ¿Qué estímulos? El estímulo neutro con el estímulo incondicionado. ¿Bien? Entonces, la asociación entre estos estímulos va a provocar un aprendizaje, ¿ya? Ahora, así como hay un principio, también hay una ley, ¿no?, que explica la adquisición de este tipo de conductas o este tipo de aprendizaje. La ley que explica el aprendizaje por condicionamiento clásico es la ley de contigüidad, que sostiene que cuando dos estímulos se presentan de manera contigua, uno tras otro, en repetidas oportunidades, va a llegar un momento en el que se van a asociar, que se van a aparear, ¿ya? Y uno va a reemplazar al otro, desencadenando una respuesta.
¿ya? De ahí que se denomine de contigüidad, ¿ya? Ahora, otra generalidad que también debemos de tener presente es el tipo de respuesta que se aprende por condicionamiento clásico y por asociación de estímulos. Bueno, Pavlov sostuvo que por condicionamiento clásico se pueden adquirir o aprender respuestas reflejas, ¿no? Es decir, conductas automáticas desencadenadas por determinados estímulos, ¿no? Respuestas como el sobresaltarse, por ejemplo, o como el parpadear, ¿no? Entre otros. También respuestas emocionales, ¿no? Como el sentir miedo, el sentir ira o sentir alegría frente a un determinado estímulo. Y también podemos adquirir respuestas involuntarias, ya sea glandulares o viscerales, ¿no? Podemos aprender a salivar, a temblar, a transpirar, ¿no? Frente a determinado estímulo, ¿ya? Entonces, todas las respuestas que se adquieren por condicionamiento clásico se caracterizan porque son involuntarias, ¿no? El sujeto no puede ejercer un control sobre ellas. Ahora, como el tipo de respuestas aprendidas son reflejas, emocionales e involuntarias, ¿ya? Requiere de la participación del sistema nervioso autónomo o vegetativo. Para ser más específicos, requiere de el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, ¿ya? Entonces, como son respuestas involuntarias o conductas involuntarias las que vamos a aprender por asociación de estímulos, entonces involucra la participación del sistema nervioso autónomo o vegetativo. Y otro aspecto que también debemos de tener presente del condicionamiento clásico es el papel que muestra el sujeto dentro de su aprendizaje, ¿no? Y Pavlov notó que el papel del sujeto dentro del condicionamiento clásico es pasivo frente al ambiente, porque el sujeto espera la presencia del estímulo condicionado para recién emitir una respuesta. O sea, no se lleva a cabo de manera voluntaria o intencional las conductas del sujeto, sino que las conductas son desencadenadas por estímulos, ¿ya? Por ejemplo, una conducta aprendida por condicionamiento clásico sería el miedo que le tenemos a los perros, ¿ya? Debido a que fuimos víctima del ataque de un perro, ¿no? Que nos generó mucho dolor, y de ahí en adelante cada vez que veo un perro comienzo a tener miedo, sentir miedo, ¿ya? Ahora, este aprendizaje, el haber aprendido a tenerle miedo a los perritos se debe a los estímulos, a las experiencias. No se lleva a cabo de manera voluntaria. Nadie voluntariamente dice voy a buscar un perro para que me muerda, ¿no? Sino que se presenta de manera involuntaria, ¿ya? Entonces, el sujeto es pasivo frente al ambiente, ¿por qué? Porque espera la presencia del estímulo para recién emitir la respuesta, porque el estímulo desencadena la respuesta. Por eso es pasivo. Ahora, Pavlov, como fisiólogo, mostró mucho interés por estudiar el funcionamiento de los diversos sistemas que constituyen nuestro organismo. Uno de los sistemas que llamó mucho su atención fue el sistema digestivo, ¿ya? Y para poder explicar cómo se lleva a cabo el proceso digestivo, comenzó a realizar una serie de experimentos con perritos, básicamente, ¿no? Los sujetos de investigación eran perritos. Ahora, tomaba de pronto un perrito, lo inmovilizaba de su cuerpo, ¿no? De sus patitas para que no se escape. Luego le hacía una pequeña incisión y le introducía una cánula, ¿no? Una especie de manguerita muy delgadita, que le permitía medir cuánta saliva segregaba el perrito cada vez que tenía estímulo en la boca, alimento. Porque sabemos que el proceso digestivo se inicia con la estimulación del sentido gustativo en este caso, ¿no? Entonces, luego de colocarle esa cánula, esa manguerita al perrito, Pavlov salía de la habitación, ¿no? Traía el alimento, le daba al perrito, el perrito comía y salivaba.
En otra oportunidad, igual, Pavlov le traía comida al perrito, le colocaba en el hocico del perrito, el perrito no comía y luego producía salivación, ¿no? ¿Ya? Entonces, en varias oportunidades, hasta que llegó un momento en el que ni bien el perrito escuchaba los pasos de Pavlov o de pronto escuchaba el sonido de la perilla o ni bien veía a Pavlov, inmediatamente comenzaba a salivar, a producir salivación. Ahora cualquiera diría, ¿pero por qué? ¿Por qué el ver a su dueño o de pronto, por qué el captar, ¿no?, ciertas cualidades, ¿no?, escuchar el sonido de la perilla o el sonido de los pasos, desencadena, ¿no?, una respuesta? Porque se ha asociado estímulos, ¿no? Se asoció el, digamos que estímulo neutro, ¿no? Se asoció el estímulo neutro, que es aquel hecho o evento que no provoca ningún tipo de respuesta, con un estímulo incondicionado que sí provoca respuesta, ¿ya? Entonces, ni bien el perrito escuchaba la voz de Pavlov, o bueno, algunos dicen que escuchaba el sonido de sus pasos, inmediatamente producía salivación, que era una respuesta no aprendida, una respuesta incondicionada frente al estímulo incondicionado, que era el alimento, ¿ya? Entonces le daba alimento al perrito, ¿no?, que sería el estímulo incondicionado, y luego ya el perrito comía y producía salivación, sería la respuesta incondicionada. Y después se asociaron estos estímulos, se asoció el estímulo neutro ya con el estímulo incondicionado y logró desencadenar respuestas aprendidas. Ahora, ¿cómo se llevó a cabo la fundamentación de esta teoría llamada condicionamiento clásico o la teoría de los reflejos condicionados? Bueno, esto se basa en un experimento que realizó Pavlov, ¿ya?, de manera muy controlada. El experimento de Pavlov se divide en 3 momentos, en 3 etapas, ¿no?, en 3 fases, ¿ya? En la primera etapa o la primera fase se van a presentar los estímulos que se van a asociar, ¿ya?, y las respuestas que se van a emitir. Recuerda que Pavlov experimentó solo con perritos, nada más, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Pavlov? Como notó que el sonido de sus pasos o el sonido de la perilla le producía salivación al perrito inicialmente, buscó replicar ese estímulo con un objeto similar. El sonido de una campana, dicen algunos textos, otros dicen el sonido de un diapasón. Ahora, ni bien sonaba la campanita o el diapasón, el perrito, ¿no?, dirigía su atención hacia dicho estímulo, ¿ya? Si estaba de espalda, de pronto gira, ¿no?, ante el lugar donde proviene el estímulo. Entonces, inicialmente, el sonido de una campanita o de un diapasón era un estímulo neutro, porque no provocaba ningún tipo de respuesta orgánica o fisiológica. A lo mucho provocaba un reflejo de orientación, es decir, que el perrito dirija su atención hacia cierto estímulo. Ahora, luego, Pavlov buscó otros elementos que permitan explicar el aprendizaje. Dentro de estos elementos está el estímulo incondicionado, que sería representado por la comida, ¿ya? Entonces, la comida es un estímulo que va a desencadenar respuestas en un perrito, ¿ya?, sin la necesidad de que haya experiencia de por medio, ¿ya? Entonces, el perrito, suena la campanita, el perrito atiende al sonido, ¿no? Pero si le dan comida al perrito, el perrito va a salivar, ¿ya? Va a segregar saliva, una respuesta de tipo glandular, ¿no? Muy bien. Entonces, ese es el primer momento, la primera etapa, la presentación de estímulos. Estímulo neutro, que no provoca ningún tipo de respuesta orgánica, respuesta o reflejo de orientación, ¿no?, frente al estímulo neutro, el estímulo incondicionado, que es la comida, el alimento, ¿ya?, y la respuesta incondicionada, que sería la salivación.
Entonces, una vez que ya se presentan los estímulos, el estímulo neutro, que como dice ahí, no es capaz aún de provocar algún reflejo, pero sí una respuesta de orientación, y el estímulo incondicionado, que es aquel hecho, el evento de la realidad que provoca una reacción refleja y natural que se llama respuesta incondicionada. Una vez que están estos 4 elementos, ahora hay que aplicar el principio del condicionamiento clásico, que es la asociación de estímulos. ¿En qué momento se asocian estímulos? Durante el condicionamiento, ¿ya? Ahora, la asociación de estímulos viene a ser la forma como se explica la adquisición del aprendizaje, bueno, la adquisición de conductas, y hay varias formas de asociar estímulos, ¿no? ¿Ya? La forma más conocida, la más efectiva, ¿ya? Y la que utilizó Pavlov fue aquella donde se presenta primero un estímulo, ¿ya? Entonces se presenta primero un estímulo neutro, el sonido de la campana, luego el estímulo incondicionado, la comida para el perrito. ¿Y qué hace el perrito frente a la comida? Comienza a salivar, ¿no? A producir saliva, ¿ya? Otra vez suena la campanita, le damos comida al perrito, el perrito va a salivar. Suena la campanita, le damos comida al perrito, el perrito va a salivar. Así en varias oportunidades. Hasta que va a llegar un momento en el que ni bien suena la campanita, ¿ya? El sujeto, en este caso el perrito, va a comenzar a salivar, ¿ya? Entonces, la sustitución de estímulos o la última etapa, ¿no?, del experimento que realizó Pavlov, dice que el perrito, luego de una serie de asociaciones, aprendió ya a coger una campana, a hacer ruido con la campana, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, para que se dé el condicionamiento clásico, tiene que haber 3 momentos, ¿no? Antes del condicionamiento, durante el condicionamiento, después del condicionamiento, ¿ya? Antes del condicionamiento se presentan los estímulos, el neutro, el incondicionado, ¿no? El condicionado posteriormente, los reflejos de orientación o incondicionado, ¿ya? Luego de presentar los estímulos, se va a aplicar el principio del condicionamiento clásico, ¿no?, la llamada asociación de estímulos, ¿ya? La asociación de estos estímulos se produce porque se presentan contiguas, ¿no? ¿Ya? Entonces, la asociación de estímulos es presentar el estímulo neutro e inmediatamente después ingerir alimentos o darle alimentos al sujeto de la experimentación, ¿no? Suena la campanita, le damos comida al perrito, el perrito va a salivar. Suena la campanita, le damos comida al perrito, el perrito va a salivar. Así en varias oportunidades, hasta que va a llegar un momento en el que ni bien suena la campanita, ya el perrito va a estar salivando. Cuando eso ocurra es porque ya se dio un aprendizaje. Ha habido un cambio en las estructuras internas del sujeto que fue, digamos que, sujeto de investigación, ¿ya? Recuerda que el estímulo condicionado fue inicialmente neutro, pero tiene la capacidad de generar una respuesta similar a un estímulo incondicionado. Dicha respuesta es la respuesta condicionada, ¿ya? Ahora, Pavlov realizó experimentos solo con animalitos, solo con perritos. Sin embargo, más adelante va a surgir un psicólogo estadounidense de nombre John Watson, quien va a aplicar el condicionamiento clásico en un bebé de 11 meses aproximadamente, llamado Albert, ¿no?, quien era hijo de una enfermera. Entonces, John Watson va a condicionar al pequeño Albert a que le tenga miedo a los ratones blancos, ¿no?, que desarrolle una fobia hacia los ratones blancos. ¿Y cómo desarrolló esa fobia? Por asociación de estímulos, ¿ya? Albert, por ejemplo, fue condicionado para tenerle miedo a los ratones porque estos fueron asociados de pronto con un estímulo fuerte, muy intenso. O sea, cuando se presenta de forma repentina un sonido fuerte
y hace que nos sobresaltemos, que nos asustemos o incluso hasta que lloremos, es porque ese estímulo, ese hecho, ese evento es muy significativo, ¿no? Para el sujeto, podríamos decir así, aunque estos teóricos conductuales o conductistas no le dan importancia a lo interno, a lo mental, sino se centran en lo externo, en lo que se puede registrar o se puede verificar. Muy bien. Entonces, la idea de Watson era generar la fobia en el pequeño Albert, ¿ya? Y luego tratarlo, ¿no? Para ayudarle a superar esa fobia. Pero la mamá de Albert se lo llevó antes que se inicie la terapia, ¿no? Ya la desensibilización sistemática, que es una de las técnicas que permiten, ya, digamos que manejar determinado tipo de información. Ahora, la teoría del condicionamiento clásico nos explica cómo hemos aprendido respuestas involuntarias. Recuerda, el condicionamiento clásico por medio de la asociación de estímulos nos explica cómo es que o por qué le tenemos miedo a una inyección, por qué le tenemos miedo a un animalito, por qué cuando veo una determinada imagen de un plato de comida se me hace agua a la boca y comienzo a salivar, o por qué cuando estoy frente a determinado estímulo se me pone la piel de gallina y comienzo a temblar. Esas son respuestas involuntarias que van a ser condicionadas por asociación de estímulos, ¿no? ¿Ya? Eso es importante que siempre lo manejemos, que lo tomemos en cuenta para poder resolver una pregunta de examen de admisión. ¿Bien? Ahora, el condicionamiento clásico es una teoría que se va a estructurar y se va a desarrollar hace varias décadas atrás, ¿ya? Pero que todavía tiene validez o vigencia en la actualidad para explicar determinado tipo de comportamientos en el sujeto. Otro de los condicionamientos, además del condicionamiento clásico, ¿ya? Es el condicionamiento operante. Una teoría mucho más amplia, eso sí, pero que nos permite entender cómo vamos formando y cómo se van eliminando determinado tipo de conductas, ¿ya? El condicionamiento operante es un procedimiento por el cual se fortalece o debilita la probabilidad de una respuesta con base en sus consecuencias, ¿no? En base a los premios o los castigos que recibe. El autor y máximo representante del condicionamiento operante fue Burrus Frederick Skinner, ¿no? A quien tenemos ahí en la imagen, ¿ya? Y al igual que el condicionamiento clásico, también aquí hay algunas generalidades que debemos de tomar en cuenta, partiendo por el principio, ¿ya? El principio que rige al condicionamiento operante. ¿Cómo explica esta teoría propuesta por Skinner la adquisición de conductas? Bueno, según Skinner, las conductas se aprenden debido a las consecuencias de las acciones que realizamos, ¿ya? Skinner notó que toda conducta que realizamos siempre va a tener un resultado que puede ser agradable o desagradable, pero ese resultado es el que va a influir para que se pueda llevar a cabo determinado tipo de comportamientos o conductas, ¿ya? Entonces, las consecuencias de la conducta, o algunos textos dicen la contingencia, vendría a ser el principio por el cual se explica el aprendizaje, ¿ya? De nuestra cultura general. Y sobre todo de las conductas, claro, ¿no? Ahora, así como en el condicionamiento clásico está la ley de contigüidad que explica cómo se aprende, ¿ya? Aquí en el condicionamiento operante también hay una ley, la ley del efecto, ¿ya? Esta ley del efecto es tomada de otra teoría que lo vamos a recordar que se va a constituir en el antecedente para el condicionamiento operante, ¿ya? Pero esta ley dice que cada vez que realizamos una conducta, si el resultado es agradable, la repetimos. Si es desagradable, la desechamos o la eliminamos, ¿ya? Entonces, la ley del efecto explica el aprendizaje de conductas por medio del condicionamiento operante.
Ahora, ¿qué tipo de respuestas se aprende por condicionamiento operante? Bueno, aquí vamos a aprender respuestas emitidas, ¿no? Realizadas de manera intencional, ¿no? Voluntaria, ¿ya? El condicionamiento operante explica cómo aprendemos respuestas voluntarias, ¿ya? Motoras, espontáneas, emitidas, ¿ya? Ahora, para ello se requiere del óptimo funcionamiento de nuestro sistema nervioso central y de nuestro sistema nervioso somático. ¿Bien? El sistema nervioso central que va a dirigir por medio de la médula y por medio de los diversos nervios que constituyen el sistema nervioso periférico, ya determinado tipo de acciones de manera involuntaria, bueno, de manera voluntaria, de manera intencional. Porque a diferencia del condicionamiento clásico, en el condicionamiento operante, el sujeto va a mostrar un rol activo frente al ambiente, porque el sujeto va a influir sobre su medio para poder adquirir una determinada conducta o un comportamiento, ¿no? Aquí el rol del sujeto que aprende ya no es pasivo, ya no espera la presencia del estímulo para poder llevar a cabo una conducta, ¿no? En el condicionamiento operante dice que tú realizas la conducta con el propósito de conseguir el motivo, ¿ya? Entonces, de ahí la importancia de las generalidades, ¿ya? En el condicionamiento clásico se explica el aprendizaje por asociación de estímulos. En el condicionamiento operante se aplica el aprendizaje por las consecuencias de la conducta. Ahora, para que surja el condicionamiento operante como teoría del aprendizaje, se requiere de recordar la base sobre la cual se estructura esta teoría, ¿ya? Uno de los antecedentes más inmediatos para que se desarrolle el condicionamiento operante fue la teoría del aprendizaje instrumental o por ensayo y error, ¿ya? De Edward Lee Thorndike, ¿bien? Entonces, según este teórico, el aprendizaje se produce por una serie de tanteos y equivocaciones. Muy bien. Entonces, de ahí que su teoría se llame la teoría del aprendizaje por ensayo y error. O algunos le dicen la teoría del aprendizaje instrumental. ¿Ya? Ahora, al igual que Pavlov y al igual que Skinner, Edward Thorndike también realizó experimentos, ¿no? Con animalitos, ¿ya? Skinner realizó experimentos con con palomitas y con ratitas de laboratorio. Thorndike, por otro lado, realizó experimentos con un gatito. Construyó una especie de caja de problemas de la cual la única forma de poder salir de ella es presionando una palanquita, ¿ya? Entonces, Thorndike quería explicar de que los animalitos pueden resolver problemas sin la necesidad de tener pensamiento, ¿no? Entonces, y esa capacidad de resolver problemas se basa en los ensayos o los tanteos y en los errores o equivocaciones. Entonces, construyó una cajita de problemas, ¿ya? De la cual la única forma de salir de ella era presionando una palanquita e introdujo a un gatito hambriento dentro de esa cajita. Entonces, como el gatito tenía mucha hambre, comenzaba a llevar a cabo diversas acciones para salir de la cajita de problemas. Una de las acciones era sacar su patita, ¿no? A través de la reja. Ahora, estas conductas se incrementaban cuando Thorndike dejaba fuera de la jaulita alimento para el gatito, comida. Entonces, como estaba privado de alimento, al captar el olor de la comida, el gatito buscaba la forma de salir, ¿no? Sacaba su patita por la rejita para poder atraer la comida, pero como estaba lejos no llegaba. Entonces, comenzaba a maullar, bueno, a realizar diversas acciones producto de la frustración, ya el de no poder conseguir lo que se propone, y de pronto al azar, ya da un zarpazo y sus garritas se quedan enganchadas en la palanquita, ¿no? Entonces, ni bien jala la palanquita, la portezuela se abre y el gatito puede ir a comer del alimento, ¿ya? En una segunda oportunidad, igual, privado de alimentos, se introduce al gatito dentro de la jaulita, el gatito comienza a hacer varias conductas, hasta que finalmente
pudo, ¿no?, salir de la cajita, pudo aprender a salir de la cajita al presionar esta palanquita. Pero le tomó varios ensayos, ¿ya? Según algunos textos dicen que para que el gatito aprenda a salir de la jaulita, ya tuvo que llevar a cabo un promedio de 20, 25 ensayos, ¿no? Ya 20 o 25 repeticiones de este experimento. Ahora, a diferencia de los animalitos, el ser humano no necesita de repetidas experiencias para poder guardarla, para poder aprenderla. Basta a veces con una sola exposición a un estímulo desagradable para que de ahí en adelante ya no quiera interactuar con este elemento o pronto puede generar de que el sujeto se se modifique su conducta justamente por estos tanteos y equivocaciones, ¿no? Fue probando, pues el gatito, el primer ensayo le demoró, digamos que unas 8 horas salir de la cajita, ¿no? En el segundo ensayo le demoró también por ahí 8 horas. Tercer ensayo ya le demoró 7 horas, 7 horas y media. El cuarto ensayo ya 7 horas, 6 y media, así, ¿no? Conforme iba entrando en la cajita, cada vez iba saliendo más rápido. Hasta que llegó un momento en que ni bien entraba en la cajita, inmediatamente ya presionaba la palanquita y salía de la cajita, ¿no? Entonces, Sondike va a explicar el aprendizaje de conductas, ya producto de el ensayo y error, los tanteos y las equivocaciones. De este experimento, Sondike va a va a establecer 2 leyes. La ley del efecto sobre la cual se basa el condicionamiento operante y la ley del ejercicio. La ley del efecto dice que toda conducta seguida de un resultado agradable tiende a repetirse, ¿ya? A incrementarse incluso. Pero si es seguida de un resultado desagradable, se elimina o disminuye, ¿ya? Entonces, la conducta que el gatito repetía o repitió en el experimento que realizó Sondike era el de jalar el pestillo o presionar la palanquita, porque esa conducta le permitía salir de la jaula a comer del alimento, un resultado agradable. Ahora, la conducta que dejó de hacer el gatito fue sacar su patita por la rejita, o de pronto el maullar, ¿no? O el treparse. Esa conducta dejó de hacerse porque el resultado que traía o el resultado que se presentaba, ya era el no poder salir de la jaulita, no le permitía salir de la caja de problemas, por lo tanto dejó de hacerse esa conducta. Y solo se mantenía aquella conducta cuyo resultado era agradable. ¿Ya? Ahora, la ley del ejercicio dice que toda conducta que se repite se consolida en el repertorio conductual del sujeto y se lleva a cabo de manera mucho más rápida, de manera mucho más fácil. ¿Ya? La ley del ejercicio se entiende con la frase la práctica hace al maestro, ¿no? Entonces, mientras más practicas, mientras más repites una conducta, esta se va a acentuar y se va a consolidar en tu repertorio conductual, ¿ya? Ahora, pero de las 2 leyes es la ley del efecto la que se considera como una de las generalidades o de pronto la ley sobre la cual se va a explicar el aprendizaje de conductas voluntarias, ¿ya? Recuerda que en el condicionamiento operante el sujeto busca voluntariamente un estímulo, ¿ya? Y este estímulo puede ser que la conducta se mantenga o puede ser que la conducta disminuya, se elimine, ¿ya? Ahora, al igual que Sondike y al igual que Pavlov, Skinner también realizó un experimento para explicar su teoría. Ahora, en su experimento, Skinner también construyó una caja, una cajita de problemas, a la que se le conoce como la caja de Skinner, ¿ya? Entonces, Skinner quería que una ratita aprenda a presionar una palanca para poder obtener alimento. Entonces, elaboró una cajita de problemas que, para no confundirla con la caja de Edward Sondike, ya se le conoce como la caja de Skinner. Entonces,
la ratita tiene que aprender a presionar la palanca para obtener alimento, ¿ya? Y la cajita estaba condicionada de tal forma de que había un dispensador de alimento que al presionarse la palanquita inmediatamente caía una bolita, ¿no? De alimento. Entonces, Skinner también privó de alimento a la ratita por un tiempo, no le dio de comer, luego la introdujo dentro de la jaulita y la ratita buscaba por todos los medios salir de ese lugar, ¿no? Buscaba alimento y buscaba salir. Entonces, en ese afán de tratar de salir de la cajita, se trepa y al azar presiona la palanca, lo que provoca que inmediatamente caiga una bolita de alimento. O sea, la ratita lo come, pero no es suficiente, necesita más. Entonces comienza a realizar nuevamente varias conductas y al azar presiona la palanquita y otra vez cae otra bolita de alimento. Así, bueno, en repetidas oportunidades hasta que llega un momento en que la ratita aprende que para poder obtener alimento debe presionar la palanca. Por lo tanto, presiona la palanca cada vez que tiene hambre. ¿Ya? Entonces, en base a este experimento, Skinner sostiene que el sujeto puede aprender voluntariamente una conducta debido a la consecuencia que le genera sus acciones. ¿Ya? De ahí que proponga la famosa triple relación de contingencia. ¿Cómo se explica el aprendizaje que llevó a cabo la ratita? Bueno, se explica por la triple relación de contingencia. 3 elementos, ya, que se tienen que presentar de manera consecutiva, secuencial, para que se produzca el aprendizaje. ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, el primer elemento es el estímulo antecedente, EA, ¿ya? Estímulo antecedente. Es cualquier hecho o evento de la realidad, ¿ya? Cualquier elemento presente en el ambiente que propicie una respuesta operante, una respuesta espontánea, una respuesta emitida, una respuesta voluntaria, ¿ya? Los estímulos antecedentes son aquellos que propician o que provocan la realización de respuestas operantes, ¿ya? Ahora, dentro de los estímulos antecedentes están los estímulos discriminativos, que cuando se presentan hace que el sujeto emita inmediatamente la conducta operante. Ahora, el segundo elemento de la triple relación de contingencia es la respuesta operante, que viene a ser toda conducta emitida, voluntaria, para operar en el ambiente y así generar un cambio, un efecto, ¿sí, no? Entonces, la respuesta operante es la conducta que queremos que se aprenda o la conducta que queremos que se elimine. Es la conducta esperada. Ahora, para que esta conducta o esta respuesta operante se mantenga, ¿ya? Es necesario un tercer elemento. Bueno, ya sea para que se mantenga o para que se elimine, es necesario un tercer elemento. Que sería el estímulo consecuente, ¿no? La consecuencia, el resultado, que se puede definir como el elemento reforzador o aversivo que surge como consecuencia de la conducta operante, capaz de modificar la frecuencia de la respuesta operante. Entonces, es el estímulo consecuente, aquel hecho o evento que puede provocar que la respuesta operante se repita o disminuya, ¿ya? Entonces, por esto la flechita en ambos sentidos, ¿ya? Cuando se tiene una determinada experiencia o cuando se capta determinado elemento de la realidad, ¿ya? Este estímulo va a desencadenar una serie de respuestas voluntarias en el sujeto, ¿ya? Que si es reforzador, ¿ya? Que si trae como consecuencia un estímulo reforzador se va a incrementar, y si la consecuencia es un estímulo castigador, la conducta va a disminuir, ¿ya? Entonces, para que se produzca el aprendizaje por condicionamiento operante, tiene que haber un estímulo antecedente, un hecho o evento que desencadene la respuesta operante, y finalmente un estímulo consecuente, aquel elemento que va a reforzar o castigar la respuesta operante para que se repita o no una conducta, ¿ya? Ahora, tomando en cuenta el experimento de Skinner, ¿cuáles serían los 3 elementos que constituyen la triple relación de contingencia? Bueno, aquí vemos una explicación.
El estímulo antecedente podrían ser las luces señales que están acá, ¿no? ¿Ya? Se enciende la luz celeste, la ratita recibe alimento, ¿no? ¿Ya? Se enciende la luz naranja, la ratita no recibe alimento. Entonces, en varias oportunidades se da, digamos que esta asociación, ¿no? Hasta que llega un momento en que se enciende la luz celeste y la ratita presiona la palanca para obtener alimento. Pero cuando se enciende la luz naranja, la ratita no presiona la palanca. Entonces, las luces señal vendrían a ser el estímulo antecedente. La respuesta operante sería presionar la palanca, porque eso es lo que Skinner quería que aprenda a hacer la ratita. Recuerda que la respuesta operante o el reflejo, ¿no? Operante, en este caso la conducta operante, sería aquella conducta que se busca fijar o la que se busca eliminar. ¿Bien? Entonces, Skinner quería que la ratita aprenda a presionar la palanca. Ahora, para que aprenda, cada vez que realizaba esta conducta al azar, la reforzaba, es decir, le daba un estímulo agradable como consecuencia. Por ejemplo, granos de comida o alimento, ¿no? ¿Ya? Ese sería el estímulo consecuente. Aquel hecho o evento que incrementa o disminuye la emisión de la respuesta operante. Por eso también en doble dirección, ¿no? ¿Ya? Al presionar la palanca recibimos granos de comida, lo que hace que vuelva a presionar la palanca. ¿Sí? Esto, bueno, en el caso de la ratita, ¿no? De Skinner. Pero cuando nosotros realizamos una conducta, siempre va a haber una consecuencia. Si la consecuencia es agradable para nosotros, vamos a volver a realizar la conducta. Si la consecuencia es desagradable, ya no la realizamos. Por ejemplo, hay algunos chicos, algunos niños e incluso adolescentes que les gusta jugar mucho en estas maquinitas tragamonedas que hay en algunas bodegas, ¿no? Entonces vas, colocas una monedita que sería la respuesta operante, ¿no? Luego marcas de pronto los estímulos que deseas y si luego de marcar, ¿no? Y de jugar de pronto en esta máquina, tienes como consecuencia, te sacas el premio mayor de esta máquina pronto, o el simple hecho de que obtengas por un sol que has colocado, recibas 10 o 15 soles como ganancias. Entonces, esas ganancias, ¿no? Que han surgido como consecuencia de la conducta de jugar en ese tragamonedas, va a hacer que tu conducta se incremente. Es muy probable que en una próxima oportunidad nuevamente acudas a esa bodega que tiene ese tragamonedas y que le coloques una monedita o 2 moneditas, ¿no? Entonces la conducta operante o respuesta operante se va a mantener, ¿ya? Debido a las consecuencias agradables. Ahora, esta conducta podrá disminuir o desaparecer por las consecuencias desagradables, ¿no? Que puede provocar en el sujeto. Muy bien. Ahora, para poder lograr que una conducta se mantenga o se elimine, es necesario llevar a cabo una serie de procedimientos que Skinner llamó modalidades, ¿no? Modalidades del condicionamiento operante, ¿ya? ¿Cuántas modalidades hay? No, hay 2 modalidades de manera general, ¿no? ¿Ya? El primero de ellos es el refuerzo, ¿ya? El refuerzo, o algunos le llaman reforzamiento, que es el procedimiento por el cual una conducta se mantiene o incrementa, ¿ya? Debido a que se recibe o se retira determinados estímulos. El refuerzo es el procedimiento que va a hacer que una conducta operante se mantenga o se incremente, ¿ya? Entonces, por eso la flechita en esta dirección, mira, ¿no? ¿Ya? El refuerzo incrementa, estimula, incentiva la repetición de la conducta operante. En cambio, el castigo es aquella modalidad cuya consecuencia provoca que disminuya
o que se elimine la conducta realizada por el sujeto. Entonces, si queremos que una conducta realizada por algún integrante de nuestra familia se mantenga, lo tenemos que reforzar, le tenemos que dar un estímulo que incremente la frecuencia o probabilidad de repetición de la conducta. Ahora, pero si queremos que una conducta deje de hacerse, que disminuya o desaparezca, ya para eso tendríamos que utilizar el castigo como procedimiento. El castigo hace que una vez realizada la conducta operante, se va a recibir o se va a quitar un estímulo que va a provocar cambio en el sujeto, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿quieres que se repita una conducta? Refuérzala. Si quieres que desaparezca una conducta, elimina, ¿no? Castiga la conducta. Ahora, tanto el refuerzo como el castigo se van a presentar de dos formas, ¿ya? Positivo y negativo. El refuerzo positivo, ¿ya? En primer lugar, el reforzamiento positivo es aquel procedimiento por el cual, luego de realizar la respuesta operante, ¿ya? La consecuencia es la aparición o la presentación de un estímulo, ¿ya? Entonces, el refuerzo positivo es el procedimiento por el que una conducta se repite o incrementa porque la consecuencia que provoca es la entrega, es la presentación, es la aparición de un estímulo reforzador, ¿ya? Es decir, de un estímulo agradable. El refuerzo positivo es lo que nosotros conocemos comúnmente como los premios, ¿no? Premiar a alguien porque realizó una conducta que consideramos correcta y que queremos que se repita, se estaría utilizando este refuerzo positivo, este procedimiento. ¿Ya? Si tú quieres, por ejemplo, que tu hermanito o tu hermanita mantengan limpio su habitación, su cuarto, entonces cada vez que limpies su habitación debes de reforzar, ¿no? Tendrías que darle un estímulo que le agrada, que le gusta, para que vuelva a repetir esa conducta. Entonces, si tú le dices a tu hermanito, como tu cuarto está limpio, entonces te voy a dar 20 soles de propina. Entonces, es muy probable que tu hermanito al día siguiente vuelva a limpiar su cuarto, ¿no? ¿Ya? Para poder obtener ese refuerzo agradable, ¿no? Ese estímulo que gusta al sujeto y que incrementa la posibilidad de que la conducta se repita. Ahora, un refuerzo negativo es aquel procedimiento por el cual la consecuencia de la respuesta operante es el retiro, la eliminación o algunos dicen la evitación de un estímulo. Por ejemplo, ¿ya? Un refuerzo negativo es aquel en el que una conducta se repite o incrementa porque la consecuencia que provoca es la eliminación de un estímulo aversivo, de un estímulo desagradable. Si por llevar a cabo actividad física sufriste de una lesión, ¿no? A nivel de tus piernas, de pronto una luxación en el tobillo o por ahí un golpe muy fuerte, ¿no? Que te produjo mucho dolor. Entonces, si al sentir este dolor vas a una botica, a una farmacia a solicitar un medicamento, ¿ya? Y al darte este medicamento, al tomarlo, te hace sentir bien, es muy probable que cuando tengas nuevamente una lesión similar, en la misma parte del cuerpo, ya vuelvas a tomar el medicamento que te dio el boticario, el farmacéutico, ¿no? Entonces, la conducta de tomar el medicamento se repite, ¿ya? Porque la consecuencia es la eliminación o la evitación de un estímulo aversivo, en este caso el dolor, ¿no? El dolor que es desagradable, ¿ya? Entonces, cuando una conducta se repite, cuando aplicamos un refuerzo o un reforzamiento. Y este puede ser positivo si luego de realizar la conducta le presentamos al sujeto un estímulo agradable, ¿ya? Lo premiamos. O también la conducta se repite porque luego de realizada, ¿no? La conducta operante,
se va a quitar o retirar un estímulo aversivo, un estímulo desagradable. ¿Ya? Entonces, si te das cuenta, en ambas modalidades, positivo y negativo, la conducta operante se repite. ¿Ya? Ahora, en el condicionamiento o en el reforzamiento positivo, la conducta se repite porque el resultado es la presentación de un estímulo agradable. En cambio, en el negativo, la conducta se repite porque la consecuencia es la eliminación o desaparición de un estímulo aversivo. Ahora, en el castigo, con el castigo vamos a buscar que una conducta disminuya o desaparezca. Y podemos hacerlo también de manera positiva o negativa. Un castigo será positivo cuando luego de realizar la respuesta operante va a aparecer o se le va a presentar al sujeto un estímulo desagradable. ¿Ya? El castigo positivo es el procedimiento por el cual una conducta disminuye porque la consecuencia que provoca es la entrega de un estímulo aversivo o desagradable. Ya, digamos que un niño se porta mal, ¿no? Habla malas palabras. Entonces, el hermano mayor, la mamá o el papá, ya decide eliminar esta conducta, ¿no? Considera que no se debe repetir. Entonces, ¿qué hace para que no vuelva a decir estas malas palabras o portarse mal? Ya, digamos que le jala la oreja o le da un correazo. Entonces, si el sujeto al recibir este jalón de orejas o el correazo deja de portarse mal o deja de decir malas palabras, entonces se ha aplicado un castigo positivo. Se dice positivo porque aparece o se presenta un estímulo consecuente, ¿no? Entonces, acá el concepto positivo o negativo no está referido a bueno o malo, sino a la presentación o a la desaparición de un estímulo, ¿ya? Entonces, en el caso del castigo positivo, la conducta va a disminuir porque la consecuencia que provoca es la entrega de un estímulo aversivo o desagradable, ¿no? Entonces, el niño se porta mal y se le presenta, se le da un jalón de orejas. Entonces, es probable que en una próxima oportunidad ya no se porte mal, si en realidad no le agrada, ¿no? Ese tipo de consecuencias. Ahora, en el caso del castigo negativo, la conducta va a disminuir porque la consecuencia que provoca es la eliminación de un reforzador agradable. El castigo negativo, o lo que algunos llaman costo de respuesta, es aquel en el que luego de realizada una conducta operante, al sujeto se le quita, ¿no? O se le retira un estímulo que le gusta mucho, que le agrada mucho, ¿ya? Entonces, el niño se portó mal, pero digamos que los padres no están a favor de, digamos, castigarlo, ¿no? O agredirlo, sino que hacen algunos padres cuando su hijo se porta mal, le quitan lo que más le gusta, lo que más le agrada, ¿no? Para que no vuelva a hacer la conducta. Ah, te portaste mal, por lo tanto, una semana vas a estar sin televisión. Entonces, eso es un castigo negativo. Se le está quitando un estímulo agradable para él. Con eso se busca eliminar o disminuir conductas. Bien, entonces, en el condicionamiento clásico hay dos modalidades, refuerzo y castigo, positivo y negativo. Positivo porque la consecuencia de la respuesta operante es la aparición o presentación de un estímulo, en ambos casos. ¿Ya? Y negativo porque la consecuencia de la respuesta operante es el retiro o eliminación de un estímulo. ¿Bien? Ahora, para poder entender mejor estas modalidades, vamos a compartirles un ejemplo en base a los casos. Vamos a presentar un caso, ¿ya? El caso de un niño que ve videos en su laptop, ¿no? O sea, mirar videos en la laptop es una conducta operante, es una conducta voluntaria, es una conducta emitida. Ahora, ¿cómo sería un reforzamiento positivo con respecto a esta conducta operante? ¿Qué pasaría si cada vez que el niño ve videos en su laptop,
se siente bien, se siente contento, ¿no? Se experimenta bienestar. Digamos que al ver videos en su laptop le produce placer, o sea, recibe una experiencia placentera agradable, ¿no? Entonces, ahí hablaríamos de un reforzamiento positivo, ¿ya? Ahora ve videos en su laptop frecuentemente porque le gusta, porque le genera placer. Entonces, la conducta se mantiene porque se recibió algo agradable. Ahora, la modalidad será negativo cuando, luego de ver videos en su laptop, ya evita el aburrimiento, ¿no? Entonces, si un niño ve constantemente videos en su laptop porque con eso evita estar aburrido, entonces estaríamos frente a un refuerzo negativo. ¿Ya? O sea, su conducta, la conducta operante, evita, desaparece o elimina algo desagradable, en este caso, el aburrimiento. ¿Ya? Ahora, en el caso del castigo, el castigo hace que una conducta operante disminuya. Entonces, si queremos que el niño deje de ver videos en su laptop, podríamos aplicar la modalidad castigo. Será positivo cuando el niño deje de usar su laptop porque su papá le llamó fuertemente la atención. O sea, recibió un llamado de atención, lo que generó que ya no vea videos en su laptop. O sea, la conducta operante disminuye, ¿ya? Y será negativo el castigo cuando luego de realizar la conducta operante, ¿no?, de ver videos en su laptop, va a ser castigado retirándole lo que más le gusta. Por ejemplo, las propinas o los permisos para salir, ¿no? Entonces, si por jugar con la laptop o por ver constantemente videos en la laptop, al niño se le quitan sus propinas o sus permisos para salir a jugar con los amigos, entonces es muy probable que no vuelva a ver videos en la laptop o que disminuya por lo menos la frecuencia con la que ve videos en la laptop. ¿Ya? Entonces, esas vendrían a ser las 4 modalidades del condicionamiento operante. ¿Ya? Refuerzo, recuerda que los refuerzos incrementan la conducta, ya sea porque se recibe algo agradable o porque se quita algo desagradable. En el castigo, disminuye o se elimina conducta, ya sea porque se recibe algo desagradable o se le quita algo agradable. Bien, estas serían entonces las modalidades del condicionamiento operante. Y bueno, con esto cerraríamos nuestra sesión virtual número 5 referida al aprendizaje y los condicionamientos. ¿Ya, chicos? Muchas gracias por su atención y bueno, conmigo será hasta una próxima oportunidad. ¿Ok? Les comparto aquí la bibliografía de los textos que se han utilizado para poder estructurar este material y que también podrías utilizar para complementar tu estudio, tu repaso. ¿Muy bien? Entonces, hasta aquí nos quedamos, ¿ya? Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención.